Bueno, vamos a empezar con el apartado 4, tema de datos personales. En este tema estamos hablando de los peligros que hay en la red, intentar identificarlos, intentar adquirir buenos hábitos. También estamos viendo cómo proteger esa información. Bueno, pues mucha de esa información que tenemos en nuestros equipos es información personal, son datos personales. La sociedad de la información en la que nos movemos, se registran o registramos datos personales pues con mucha frecuencia. Cuando queremos acceder a algún servicio que hay en la red, pues nos piden información y muchas veces simplemente al navegar. Un dato personal es cualquier tipo de información, que nos puede identificar, ¿vale? Cualquier tipo de información que puede identificar a una persona. Los nombres, apellidos, la fecha de nacimiento, dirección, DNI, fotos, etcétera. Los datos, ¿vale? Estos datos pueden ser recogidos en ficheros, cuando nos lo solicitan en ficheros, pues por administraciones públicas, tiendas online, pues portales de juegos, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos datos los utilizan para desarrollar su actividad. Lo primero es que nosotros, cuando facilitamos esa información, pues tenemos que ser conscientes de los datos que estamos aportando, y qué uso es el que se va a hacer de esos datos, ¿vale? Y es importante que esos datos estén protegidos, ¿vale? Porque pueden ser datos, pues, sensibles. Hay un derecho fundamental que es a la protección de los datos, que nos garantice a cada persona la disposición de toda la información referida a ella, ¿vale? Y que nosotros podamos decidir en cualquier momento sobre su uso. En un momento determinado nosotros podemos facilitar determinada información, pero si posteriormente nosotros queremos que esa información pues desaparezca, pues tenemos derecho a modificar o a eliminar esa información que nosotros hemos dado. La protección de nuestros datos es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, en el Reglamento General de Protección de Datos en el Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea. Y en la Ley Orgánica de Protección y Garantía de los Derechos Digitales, ¿vale? De la Agencia Española de Protección de Datos, que intenta velar, ¿vale? Esta agencia lo que intenta velar es por el cumplimiento de estos derechos. Es el organismo al que habría que denunciar si nosotros creemos que están haciendo un uso indebido de nuestros datos. Los datos personales se pueden recoger y emplear si la persona interesada acepta el uso que se hará de ellos. Este consentimiento nosotros lo damos cuando aceptamos, ¿vale? Aceptamos pues los términos del servicio normalmente, las condiciones de uso, las políticas de privacidad, etcétera, etcétera. Si habréis visto que cuando os piden los datos, pues aparece una pestañita en la que dice que aceptamos los términos, ¿vale? Que aceptamos los términos y las condiciones de uso y las políticas de privacidad, y que estamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos no leemos estas condiciones de uso y a lo mejor, o a lo peor, estamos autorizando que se haga un uso de estos datos que nosotros no queremos.
Sería fundamental que leyéramos, ¿vale? Leyéramos y comprendiéramos el uso que se va a hacer de nuestros datos. Por ejemplo, si lo van a ceder también a unos terceros para que puedan hacer uso de ello. Ya hemos comentado muchas veces en clase y demás, ¿no? Pues cuando referentes al tema de la seguridad, ¿no? De no aceptar enlaces, de no abrir correos, llamadas que nosotros no hemos solicitado. ¿Por qué nos mandan este tipo de información y por qué muchas veces nos bombardean con correo basura, con llamadas, si nosotros en principio haberlo solicitado? Bueno, pues seguramente sí lo hayamos permitido al aceptar alguna de estas condiciones. Si lo hayamos permitido. ¿De acuerdo? Por eso sería interesante e importante cuando nos movemos por la red, ¿vale? Para solicitar, pues, información, para inscribirnos en determinadas páginas y demás, que cuando aceptamos, ¿vale? Aceptamos al final, que pone acepta los usos, que leyéramos qué es lo que estamos aceptando, ¿vale? Bien. Tratamiento de los datos. Dice, las reglas aplicables a los datos personales establecen obligaciones para asegurar que la persona o entidad responsable de su tratamiento actúa adecuadamente. Dice, para ello debe garantizarse los siguientes principios. Principios de calidad. Los datos de carácter personal solo pueden recoger para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y estén relacionados con la finalidad para lo que han sido obtenidos. Y dice, por ejemplo, una aplicación de fitness, ¿vale? Sería adecuado autorizar su uso sobre los sensores corporales, ¿vale? Los sensores que podemos tener, que recogen la frecuencia, etcétera. Pues es adecuado, pues en este caso que autoricemos que estos sensores puedan utilizar esos datos. La ubicación de la persona, pero no, por ejemplo, sobre la cámara, los contactos, las llamadas telefónicas. Principio de seguridad. Los responsables de su tratamiento, los responsables del tratamiento de esta información, los que recogen esta información, deben adoptar medidas técnicas y organizativas que fuesen necesarias para garantizar la seguridad y evitar la alteración o pérdida, así como el acceso no autorizado. Ya habéis oído en más de una ocasión, y lo hemos comentado, que los hackers han roto la seguridad de determinados servidores y han robado la información que allí almacenaban. Bueno, pues eso es responsabilidad de la empresa, de la institución que tenía esa información. Debe de poner los medios técnicos, organizativos, para garantizar la seguridad de esa información que nosotros le hemos dado y que no puedan, pues como en este caso, extraerla y robarla a otras personas, para fines que evidentemente ya no son para los que nosotros lo hemos entregado, ¿vale? Y como digo, puede haber información sensible, ¿vale? Como por ejemplo informes médicos. Principio de secreto. Es fundamental garantizar el derecho a la protección de datos. Los que intervienen en cualquier fase del tratamiento están obligados a su custodia, ¿vale? Así, por ejemplo, las contraseñas se mantienen en secreto y en caso de pérdida solo podrían ser restauradas si la persona afectada acredita su identidad, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se nos ha olvidado la contraseña, ¿vale? Cuando a vosotros se os olvida la contraseña, solamente vosotros podéis restaurarla, ¿vale? Solamente acreditando que somos nosotros podríamos restaurar la contraseña. Derechos ARCO. ARCO son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿vale? Esto nos permite que en cualquier momento cualquier persona pueda ejercer el control sobre su información.
Estos derechos sustituyeron el Reglamento General, el Reglamento General de Protección de Datos sustituyó el derecho de cancelación por el de supresión y añadió el de portabilidad de datos. ¿Vale? Bueno, esto es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta, porque si creéis que no están haciendo un uso adecuado de vuestra información, tenéis derecho, ¿vale? Tenéis derecho de acceder a esa información, de rectificarla, cancelar, ¿vale? Y oponeros al uso que se hace de esa información. Acceso posibilita que una persona pueda solicitar información del tratamiento que se está haciendo a sus datos. ¿Vale? Podemos preguntar, bien, oiga, mira, quiero saber los datos que yo he facilitado, ¿qué tratamiento hacéis con ellos? ¿Lo utilizáis solamente vosotros? ¿Lo utilizan o lo entregáis a terceras empresas? ¿Vale? Rectificación. Nosotros, sobre los datos que hemos entregado, ¿vale? Podemos pedir la modificación de aquellos datos que sean erróneos, que sean inexactos, que estén incompletos. Podemos modificar la información que hemos dado. Supresión. Garantiza la cancelación de los datos personales de la persona interesada. ¿Vale? Siempre que no sean necesarios para su finalidad o cuando se ejerza el derecho a oposición sobre los mismos. Y oposición, tenemos derecho, ¿vale? Da la opción a la persona interesada a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios o cualquier otro para los que no haya dado su consentimiento. ¿Vale? Y portabilidad permite obtener los datos proporcionados a la entidad responsable de su tratamiento en formato estructurado de uso común y de lectura mecánica. Implica que podemos transmitir directamente a otra entidad sin intervención de la persona autorizada. Por ejemplo, esto se utiliza para cuando queremos cambiar de proveedor. Cuando queremos nosotros cambiar de proveedor, el proveedor que es nuevo solicita a esta empresa, a la que teníamos antes contratado internet, pues que le facilite los datos nuestros para poder hacer el cambio. ¿Vale? Bueno, todo esto redunda en lo que estamos hablando en el tema, ¿no? El tema de la seguridad. Y los datos, una de las cosas más importantes que tenemos que proteger, además de la información que tenemos los equipos demás, es nuestros datos personales, ¿vale? Nuestros datos personales, nuestras contraseñas, nuestro correo, la información que nosotros solicitamos, tenemos que tener claro para qué se va a utilizar, ¿vale? Y que tengamos claro que en todo momento tenemos derecho de solicitar información sobre los datos que hemos entregado para modificarlos o oponernos al tratamiento que se le esté dando. ¿De acuerdo? Bien, bueno, lo dejamos de momento por aquí.